Bienvenidos a Dios es Amor. En este canal nos embarcamos en un viaje profundo hacia el corazón del amor divino. Aquí exploramos las enseñanzas de Jesús sobre el amor incondicional, la fe, la esperanza y la justicia, las cuales son los cimientos de nuestra vida cristiana. Dios es amor no solo es un nombre, es una afirmación poderosa de la naturaleza de Dios y la manera en que Él nos llama a vivir, el amor de Dios, la fuente de todo. Dios es amor. Esta frase resuena en toda la Escritura y es el fundamento sobre el que se construye nuestra relación con Él. En un Juan 4:8, se nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este amor no es solo un sentimiento pasajero o una emoción efímera, sino una fuerza trascendental que transforma vidas y cambia corazones. En Dios es amor, queremos explorar este amor divino y cómo impacta cada aspecto de nuestra vida diaria. A través de las enseñanzas de Jesús, descubrimos un amor que no tiene límites, que se sacrifica por el bien de los demás y que está dispuesto a perdonar incluso a los enemigos. El amor incondicional de Dios. El amor de Dios no depende de nuestras acciones, de nuestro mérito o de nuestra perfección. Es un amor incondicional que se extiende a todos los seres humanos, sin distinción. Jesús nos mostró este amor a través de su vida y sacrificio en la cruz. No hay mayor amor que el amor sacrificial. El que se da sin esperar nada a cambio. En Juan 15:13, Jesús nos dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este amor es el modelo a seguir para todos los cristianos, como vivir el amor de Dios en nuestro día a día. El amor de Dios no es solo para ser meditado, sino para ser vivido. Jesús nos llamó a amar a Dios sobre todas las cosas y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero, ¿cómo aplicamos este amor en nuestras vidas cotidianas? A menudo, nuestras vidas están llenas de distracciones y preocupaciones, pero la llamada de Jesús es clara, debemos poner el amor como la prioridad en todo lo que hacemos, en nuestra vida diaria. Podemos vivir el amor de Dios al mostrar compasión, al perdonar, al ser humildes y generosos con los demás. El amor verdadero no solo se expresa con palabras, sino a través de acciones concretas que demuestran que estamos siguiendo los pasos de Jesús. La fe, el pilar que sostiene el amor, la fe es el medio por el cual recibimos y vivimos el amor de Dios. En Mateo 17:20, Jesús nos enseña que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. La fe no se trata de la cantidad, sino de la calidad y la dirección de nuestra fe. Con fe en Dios, podemos superar cualquier obstáculo y vivir una vida plena, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Amar a los demás, reflejo del amor de Dios. Jesús también nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a aquellos que nos maldicen y a orar por los que nos persiguen. Este amor radical no es fácil de vivir, pero es lo que nos distingue como discípulos de Cristo. En Mateo 5:44, Jesús nos desafía a un amor que va más allá de lo natural, un amor que busca la reconciliación y el bien del otro, incluso en medio de la adversidad. El amor en acción. Servir a los más pequeños. Jesús nos enseñó que cuando servimos a los más pequeños, a los pobres, a los indefensos, lo estamos haciendo directamente a Él. En Mateo 25:40, Él dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de amor hacia los necesitados es un acto de amor hacia Dios mismo. Este es el tipo de amor que transforma nuestras vidas y nos acerca a la voluntad divina, la esperanza, el amor que nunca falla, en un mundo lleno de incertidumbre, donde las dificultades y los desafíos parecen abrumadores. El amor de Dios es nuestra esperanza eterna. Jesús nos enseñó que la esperanza no está en las circunstancias, sino en la promesa de su amor y su presencia constante. En Romanos 5:5 se nos recuerda que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios nos da la capacidad de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Jesús mismo atravesó el sufrimiento, pero su fe en el plan de Dios y su amor por la humanidad nunca se desvanecieron. Este es el tipo de esperanza que nos anima a seguir adelante, sin importar lo que la vida nos depare.
La esperanza cristiana no se basa en lo que podemos ver, sino en la certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas, guiándonos hacia un futuro lleno de su amor y gracia. La oración, una conversación con el corazón de Dios. La oración es una de las formas más poderosas de experimentar el amor de Dios. Jesús nos enseñó a orar, no solo como una petición, sino como una forma de acercarnos al corazón del Padre. En Mateo 6, 9-13, Jesús nos dio el modelo de oración del Padre Nuestro, que nos recuerda que la oración no es solo acerca de lo que pedimos, sino acerca de nuestra relación con Dios. A través de la oración, podemos expresar nuestro amor, gratitud, arrepentimiento y esperanza en Él. La oración también es una oportunidad para escuchar a Dios. Cuando nos tomamos el tiempo para estar en su presencia, nuestros corazones se alinean con su voluntad. Esto nos ayuda a crecer en nuestra fe y en nuestro amor por Él. La oración es esencial para vivir el amor de Dios en nuestra vida cotidiana, ya que nos permite mantenernos conectados con Él, guiados por su sabiduría y rodeados de su paz. El perdón, liberados por el amor de Dios. El perdón es una de las enseñanzas más radicales que Jesús nos dejó. Él nos enseñó que debemos perdonar, no solo a aquellos que nos han hecho mal, sino incluso a nuestros enemigos. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es una manifestación profunda del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando perdonamos, no solo liberamos a la persona que nos ha ofendido, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso del odio y el resentimiento. El perdón no significa olvidar lo que nos han hecho, sino dejar de permitir que esas heridas definan nuestra vida. A través del perdón, nos acercamos más al corazón de Dios, quien nos perdona incondicionalmente a pesar de nuestras fallas. El amor de Dios nos capacita para perdonar, incluso cuando es difícil, y este acto de perdón transforma nuestras relaciones y nuestras comunidades. La humildad, el camino del amor de Dios. Jesús nos mostró el camino de la humildad. A pesar de ser el Hijo de Dios, Él vino al mundo como un siervo, no como un rey poderoso. En Filipenses 2, 5-8, Pablo nos recuerda que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La humildad es un componente esencial del amor de Dios. Porque implica poner a los demás antes que a uno mismo. En un mundo que a menudo valora el poder y el estatus, Jesús nos llama a ser humildes y a servir a los demás con un corazón puro. La humildad no es debilidad, sino una fuerza poderosa que refleja el carácter de Cristo. Cuando vivimos con humildad, mostramos el amor de Dios de una manera tangible y poderosa. La humildad nos ayuda a ver a los demás como iguales, a valorar a cada persona como creación de Dios y a servir sin esperar nada a cambio. La justicia, el amor que lucha por los marginados, el amor de Dios no es pasivo, sino que es activo en la lucha por la justicia. Jesús nos enseñó a defender a los oprimidos, a luchar por la justicia y a cuidar de los necesitados. En Mateo 25, 31-46, Jesús nos enseña que cuando servimos a los más pequeños, a los pobres y a los marginados, estamos sirviendo a Él mismo. Este amor por la justicia es un reflejo de la naturaleza de Dios, quien es justo y recto en todo lo que hace. La justicia de Dios no es solo una cuestión de leyes y reglas, sino de amor. Jesús nos llama a vivir de una manera que defienda la dignidad de cada persona, que trabaje por un mundo más equitativo y que se preocupe por aquellos que no tienen voz. Vivir según la justicia de Dios significa luchar contra la opresión, la desigualdad y la injusticia en todas sus formas, mientras demostramos compasión y amor por aquellos que sufren. La vida eterna, el amor que nos lleva a la plenitud, finalmente, el amor de Dios nos lleva a la vida eterna. Jesús vino al mundo para ofrecernos la vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. En Juan 3:16 encontramos una de las promesas más hermosas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna no es solo un destino futuro,
sino una realidad presente. Cuando vivimos en el amor de Dios, experimentamos una transformación que nos prepara para la eternidad. Este amor eterno nos da esperanza, nos da propósito y nos asegura que, sin importar lo que enfrentemos en esta vida, hay una promesa de un futuro lleno de la presencia de Dios, la misericordia, el amor que sana las heridas. La misericordia de Dios es un reflejo profundo de su amor hacia nosotros. A través de la misericordia, Dios no solo perdona nuestras ofensas, sino que también sana nuestras heridas más profundas. La misericordia no solo es la disposición de Dios para perdonarnos, sino también su compasión por nuestro sufrimiento humano. En el Evangelio de Lucas 6:36, Jesús nos llama a ser misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia implica un amor que no solo se siente, sino que se pone en acción. Cuando extendemos misericordia a los demás, estamos reflejando el corazón de Dios. Esto significa perdonar a aquellos que nos han hecho daño, ayudar a los necesitados, consolar a los afligidos y mostrar compasión hacia aquellos que sufren. La misericordia es un acto de amor que puede sanar tanto al que la da como al que la recibe. Al ser misericordiosos, nos acercamos más al carácter de Cristo y descubrimos el poder transformador de su amor, el amor y la vida comunitaria, ser uno en Cristo. El amor de Dios también se refleja en nuestra vida comunitaria como creyentes. Jesús nos enseñó que no estamos llamados a vivir nuestra fe de manera individualista, sino en comunidad, como un solo cuerpo en Cristo. En Juan 17:21, Jesús ora por la unidad de sus discípulos, diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La vida comunitaria cristiana es una manifestación de amor. Como iglesia, estamos llamados a apoyarnos mutuamente, a compartir nuestras cargas, a orar unos por otros y a caminar juntos en la fe. Esta unidad no significa que todos debamos ser iguales o que estemos exentos de diferencias, sino que se basa en el amor y el respeto mutuo. Vivir en comunidad nos permite crecer en nuestra fe, aprender unos de otros y experimentar el amor de Dios de una manera tangible. Al ser miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar. Ya sea como líderes, maestros, siervos o intercesores, todos estamos llamados a trabajar juntos para edificar el reino de Dios. El amor y la unidad en la comunidad cristiana son señales del poder transformador del Evangelio y son testimonio de la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. El amor y la sabiduría. Vivir según los principios de Dios. El amor de Dios no solo nos impulsa a sentir compasión, sino también a vivir sabiamente de acuerdo con sus principios. La sabiduría que proviene de Dios nos ayuda a tomar decisiones que reflejan su amor y justicia en nuestras vidas. En Proverbios 3, 5-6, se nos recuerda, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La sabiduría divina nos guía para vivir una vida que honre a Dios y que refleje su amor en nuestras relaciones con los demás. Vivir sabiamente según los principios de Dios significa ser justos, misericordiosos, humildes y honestos en todo lo que hacemos. También implica aprender a discernir entre lo bueno y lo malo y hacer elecciones que no solo nos beneficien a nosotros, sino que también sean una bendición para aquellos que nos rodean. A través de la sabiduría divina, podemos vivir de manera que nuestro amor por Dios y por el prójimo se manifieste en nuestras acciones. Esto no solo nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sino que también nos permite ser luz en un mundo que a menudo está lleno de oscuridad. La sabiduría de Dios, cuando se aplica correctamente, transforma nuestras vidas y las vidas de aquellos que entran en contacto con nosotros. El amor y el sacrificio, seguir el ejemplo de Jesús. Jesús nos mostró el amor más grande al sacrificarse por nosotros en la cruz. Su sacrificio no solo fue un acto de obediencia a la voluntad del Padre, sino también una expresión del amor incondicional que Él tiene por toda la humanidad. En un Juan 3:16 se nos recuerda, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor sacrificial es la esencia misma del cristianismo.
No se trata de vivir para nosotros mismos, sino de vivir para los demás. Jesús nos llama a seguir su ejemplo de sacrificio, a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Este tipo de amor no se basa en lo que podemos recibir, sino en lo que podemos dar. Puede que se trate de sacrificios grandes o pequeños, pero cada acto de amor sacrificial refleja el amor de Cristo. El sacrificio no es fácil, pero es el camino hacia una vida plena en Cristo. Al seguir el ejemplo de Jesús, somos transformados y nos volvemos más como Él. A través del sacrificio, encontramos la verdadera satisfacción y el propósito de nuestras vidas, porque estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y demostrando su amor al mundo, el amor y la paz, vivir en armonía con Dios y los demás. El amor de Dios trae paz. En Filipenses 4:7, Pablo nos habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo Dios puede dar. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios y nuestro compromiso de vivir en su amor. La paz de Dios es el resultado de vivir en armonía con Él y con los demás. Jesús nos llama a ser pacificadores. En Mateo 5:9, Él dice, «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Vivir en paz no significa ignorar los conflictos, sino buscar la reconciliación y la justicia con un corazón lleno de amor. La paz que Jesús ofrece es una paz interna que nos permite enfrentar las dificultades de la vida con esperanza, fe y confianza en que Dios tiene el control. Al vivir en paz con Dios y con los demás, reflejamos el amor de Cristo y mostramos al mundo que su reino es un reino de paz. La paz de Dios no solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene el poder de transformar las relaciones y las comunidades, el amor y la resurrección, la promesa de nueva vida en Cristo. La resurrección de Jesús es el acto supremo de amor y poder divino. A través de su muerte y resurrección, Jesús nos ofrece la promesa de una nueva vida. En 1 Corintios 15:22 se nos asegura, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Jesús es la victoria sobre el pecado y la muerte, y es el fundamento de nuestra esperanza cristiana. El amor de Dios se muestra plenamente en la resurrección, ya que a través de ella, nos da la esperanza de la vida eterna. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó para darnos la victoria sobre la muerte. La resurrección es la promesa de que, a través de Cristo, podemos tener una nueva vida, libre del poder del pecado y lleno del amor y la gracia de Dios, el amor y la esperanza en los tiempos de sufrimiento. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero el amor de Dios nos ofrece esperanza y consuelo incluso en los momentos más oscuros. En momentos de dolor, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Dios está con nosotros, nunca nos deja ni nos abandona. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El amor de Dios transforma nuestro sufrimiento, dándonos una esperanza que va más allá de las circunstancias. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, el amor de Dios nos sostiene. Jesús mismo pasó por el sufrimiento más grande en la cruz, pero Él lo hizo por amor a nosotros. A través de su sacrificio, nos muestra que el sufrimiento no es el final, sino que puede ser una oportunidad para experimentar la cercanía de Dios. El sufrimiento nos lleva a un lugar más profundo de fe y dependencia de Dios. La esperanza cristiana no nos promete una vida sin dificultades, pero nos asegura que Dios está con nosotros en medio de ellas. El amor y la transformación interior. El amor de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Cuando experimentamos el amor de Dios, nuestras actitudes, pensamientos y acciones comienzan a cambiar. En 2 Corintios 5:17 se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos recuerda que, al recibir el amor de Dios, somos hechos nuevas criaturas. La transformación que trae el amor de Dios es profunda. Ya no estamos definidos por nuestro pasado, nuestras fallas o nuestros errores. En lugar de eso, somos definidos por el amor incondicional de Dios que nos acepta tal y como somos. Al aceptar este amor, comenzamos a ver el mundo de una manera diferente.
Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos. Esta transformación interior no sucede de la noche a la mañana, pero es un proceso continuo de crecimiento y madurez espiritual. El amor y la misión, ser testigos de Cristo en el mundo. El amor de Dios no es solo para ser experimentado, sino también para ser compartido. Jesús nos envió a ser testigos de su amor en el mundo. En Mateo 28, 19-20, nos dio la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como cristianos, estamos llamados a compartir el amor de Dios con aquellos que aún no lo conocen. La misión de la Iglesia es llevar el mensaje de amor y salvación de Cristo a cada rincón del mundo. No importa quiénes sean las personas que encontremos en nuestro camino, todos merecen escuchar el mensaje del Evangelio. Vivir el amor de Dios implica ser testigos activos de su gracia y compasión, no solo dentro de nuestras iglesias, sino en nuestras comunidades y en nuestras interacciones diarias. Al compartir el amor de Cristo, no solo estamos cumpliendo con la gran comisión, sino que también estamos transformando el mundo, un corazón a la vez. El amor y la justicia social, luchar por un mundo mejor. El amor de Dios no solo nos llama a vivir en paz y armonía con los demás, sino también a luchar por la justicia en un mundo roto. Jesús mostró un profundo compromiso con la justicia, defendiendo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los oprimidos. En Lucas 4:18, Jesús nos presenta su misión de predicar el Evangelio a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos. El amor de Dios nos desafía a involucrarnos en la justicia social, luchando contra la pobreza, la discriminación, la injusticia y la opresión. Vivir el amor de Dios significa trabajar para que se respeten los derechos humanos de todas las personas, sin importar su raza, género o estatus social. La justicia social es una extensión natural del amor cristiano, porque cuando amamos a los demás como a nosotros mismos, nos preocupamos por su bienestar y por un mundo más justo y equitativo. El amor y el arrepentimiento. Un corazón transformado. El arrepentimiento es una parte fundamental del camino cristiano. Jesús nos llamó a arrepentirnos de nuestros pecados y a volverse hacia Dios con un corazón sincero. En Lucas 15:7, Jesús dice: os digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo un acto de confusión, sino un acto de amor que nos acerca a Dios. El arrepentimiento verdadero implica reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios y cambiar nuestra forma de vivir. No es solo sentir remordimiento por nuestros pecados, sino un giro completo en la dirección de nuestra vida. A través del arrepentimiento, Dios nos perdona y nos limpia de toda injusticia. Este acto de amor de Dios nos ofrece la oportunidad de vivir en una relación restaurada con Él. La verdadera transformación comienza cuando nuestros corazones se abren al arrepentimiento. Permitiendo que el amor de Dios nos transforme de adentro hacia afuera, el amor y la gratitud, vivir una vida de agradecimiento, el amor de Dios nos llena de gratitud. Cuando comprendemos lo grande que es el amor de Dios por nosotros, nuestras vidas deben reflejar una profunda gratitud hacia Él. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos anima a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es la respuesta natural al amor de Dios. Vivir una vida de gratitud significa reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Nos da la oportunidad de vivir con una actitud de agradecimiento, incluso en medio de las dificultades. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones de Dios y a vivir con un corazón agradecido por su amor y provisión. Cuando vivimos con gratitud, reflejamos el amor de Dios hacia los demás y testificamos su bondad en nuestras vidas, el amor y la esperanza en la eternidad, el cielo prometido. El amor de Dios no solo transforma nuestra vida aquí en la tierra, sino que también nos da la esperanza de una vida eterna con Él. La promesa de la vida eterna es el mayor regalo que podemos recibir a través del amor de Dios. En Apocalipsis 21:4 se nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. La esperanza de la vida eterna nos da fuerza para perseverar en la fe, incluso cuando enfrentamos dificultades. Sabemos que el sufrimiento temporal no se compara con la gloria eterna que nos espera en la presencia de Dios. La promesa de la eternidad con Dios nos anima a vivir con un propósito claro, enfocados en su reino y en el amor que Él tiene para nosotros. Vivir con la esperanza de la vida eterna nos da la paz y el consuelo de saber que, al final, todo el sufrimiento y la lucha desaparecerán y seremos reunidos con nuestro Creador en un lugar donde no hay más dolor ni tristeza. El amor y la restauración, sanando las heridas del pasado, el amor de Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas, sanar nuestras heridas emocionales y espirituales y llevarnos a una nueva manera de vivir. Muchas veces, las experiencias pasadas, el dolor y el arrepentimiento nos dejan cicatrices profundas. Sin embargo, el amor de Dios ofrece restauración y sanación. En el Salmo 147, 3, se nos asegura que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El proceso de restauración comienza cuando nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto a ser sanado. No importa lo que hayamos vivido o lo que nos haya sucedido, el amor de Dios puede restaurar todo. La sanación no ocurre de la noche a la mañana, pero, al permitir que Dios toque las áreas de dolor y sufrimiento, Él comienza un proceso de transformación en nuestras vidas. Este amor restaurador también nos permite perdonar a los demás y a nosotros mismos. Liberándonos del resentimiento y la culpa, el amor y la obediencia, vivir según los mandamientos de Dios, el amor verdadero se manifiesta a través de la obediencia. Jesús nos enseñó que el amor a Dios no se trata solo de sentimientos, sino de acciones concretas. En Juan 14:15, Él dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia a los mandamientos de Dios es una respuesta natural al amor que Él nos ha mostrado. No se trata de seguir reglas por obligación, sino de vivir de acuerdo con los principios de Dios porque lo amamos y confiamos en su sabiduría. Cuando obedecemos a Dios, estamos demostrando que realmente creemos en su bondad y en sus planes para nosotros. La obediencia no siempre es fácil y a veces podemos enfrentar desafíos y tentaciones. Sin embargo, cuando vivimos de acuerdo con los mandamientos de Dios, experimentamos su paz y protección y nuestras vidas se alinean con su voluntad. La obediencia a Dios es una forma de expresar nuestro amor por Él y de crecer en nuestra relación con Él, el amor y la esperanza en la resurrección, la victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesucristo es el acto más grande de amor que el mundo jamás haya conocido. A través de su muerte y resurrección, Jesús venció el poder de la muerte y nos dio la esperanza de una vida eterna con Él. En 1 Corintios 15:55, Pablo exclama, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de Jesús es la victoria definitiva sobre la muerte, el pecado y todo lo que nos separa de Dios. Esta victoria nos ofrece una esperanza sólida, sabiendo que, como seguidores de Cristo, tenemos la promesa de la vida eterna. La resurrección no solo significa la esperanza de una vida futura, sino que también transforma nuestra vida presente. Al vivir en la luz de la resurrección, podemos enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que nuestra esperanza está en Cristo, quien ha vencido la muerte. La vida cristiana no es solo una vida de sufrimiento y sacrificio, sino una vida de victoria y esperanza, en la que experimentamos el poder de la resurrección de Jesús, el amor y la compasión, reflejar el corazón de Dios en el mundo. El amor de Dios se manifiesta en nosotros a través de la compasión. Jesús, durante su ministerio en la tierra, mostró una profunda compasión por aquellos que sufrían, por los enfermos, los marginados, los pecadores y los que estaban en necesidad. En Mateo 9:36 se nos dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. La compasión es un amor que se mueve, que no se queda indiferente ante el sufrimiento de los demás. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar esta misma compasión.
Esto significa que debemos estar dispuestos a servir a los demás, a ayudar a los necesitados, a escuchar a los que sufren y a extender la gracia de Dios a aquellos que están perdidos y sin esperanza. La compasión no se trata solo de sentir lástima, sino de actuar para aliviar el sufrimiento y llevar el amor de Dios a aquellos que lo necesitan. El amor y la compasión son inseparables. Al mostrar compasión, mostramos el amor incondicional de Dios en acción. Cada vez que ayudamos a alguien, servimos a los más necesitados o defendemos a los oprimidos, estamos demostrando el corazón de Dios. A través de nuestras acciones de compasión, podemos ser una luz en un mundo oscuro y dar testimonio del amor transformador de Dios. El amor y la llama del Espíritu Santo, el poder de vivir según el amor de Dios. El Espíritu Santo es el regalo de Dios a todos los creyentes, y su presencia en nuestras vidas nos capacita para vivir de acuerdo con el amor de Dios. En Romanos 5:5 se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo no solo nos da la fuerza para vivir de acuerdo con los principios de Dios, sino que también nos da el poder de amar como Él ama. A través del Espíritu Santo, somos transformados de adentro hacia afuera. Él nos ayuda a vivir con un corazón lleno de amor, a perdonar cuando es difícil, a servir cuando preferiríamos quedarnos cómodos, y a seguir los mandamientos de Dios incluso cuando nos cuesta. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro ayudante en el camino cristiano. Sin Él, no podríamos vivir el amor de Dios de manera completa. Pero, con Él, tenemos el poder de reflejar el amor de Dios en todas las áreas de nuestra vida, el amor y el reino de Dios, viviendo como ciudadanos celestiales, como creyentes, somos ciudadanos del reino de Dios, y estamos llamados a vivir según los principios de ese reino. El reino de Dios no es un lugar físico, sino un dominio espiritual donde el amor, la paz, la justicia y la misericordia reinan. Jesús enseñó que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Vivir según estos principios es vivir de acuerdo con el amor de Dios. El amor de Dios nos llama a vivir de manera diferente a como vive el mundo. En lugar de buscar el poder, el dinero y el reconocimiento, buscamos la paz, la justicia y el servicio a los demás. Vivir como ciudadanos del reino de Dios significa vivir con un enfoque eterno, poniendo las cosas celestiales por encima de las terrenales y reflejando el amor de Cristo en todos nuestros actos. El amor y la fidelidad, un compromiso permanente con Dios. El amor de Dios no es pasajero ni condicional, es un amor eterno y fiel. Esta fidelidad nos llama a responder de la misma manera, con un compromiso firme y constante hacia Él. En Lamentaciones 3, 22-23, se nos recuerda que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad a Dios implica más que solo palabras, se refleja en nuestras acciones, decisiones y prioridades diarias. Cuando somos fieles a Dios, mostramos nuestro amor y agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. La fidelidad no significa perfección, sino un corazón dispuesto a buscarlo a Él en todo momento, incluso cuando enfrentamos desafíos o tentaciones. Este compromiso no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos da la fuerza para enfrentar las pruebas con confianza y esperanza. El amor y el servicio, ser manos y pies de Cristo. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa amar a través del servicio. En Juan 13, 14-15, después de lavar los pies de sus discípulos, Jesús dijo: Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este acto de humildad nos enseña que el verdadero amor se demuestra a través del servicio desinteresado. Servir a los demás no siempre es fácil o conveniente, pero es una expresión poderosa del amor de Dios. Cada vez que ayudamos a alguien en necesidad, mostramos el corazón de Cristo al mundo. El servicio no tiene que ser algo grande, incluso los actos pequeños, como escuchar a alguien que necesita consuelo o ofrecer nuestra ayuda en momentos difíciles, pueden marcar una diferencia significativa.
Al servir a los demás, cumplimos con el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, reflejando el amor de Dios en nuestras comunidades, el amor y la gratitud, reconociendo las bendiciones de Dios. Una vida llena del amor de Dios es una vida marcada por la gratitud. Cuando reflexionamos sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros, desde su creación hasta el sacrificio de Jesús en la cruz, no podemos evitar sentirnos agradecidos. En Colosenses 3:17, Pablo nos instruye, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. La gratitud transforma nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a valorar las bendiciones que ya tenemos. Esta actitud no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos permite vivir con alegría y contentamiento. Al vivir con gratitud, estamos reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene del amor y la gracia de Dios. Es un acto de adoración que honra a Dios y refleja nuestra dependencia de Él, el amor y la perseverancia, manteniéndonos firmes en la fe. El camino cristiano no está exento de desafíos, pero el amor de Dios nos da la fuerza para perseverar. En Romanos 8, 37-39, se nos asegura, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. La perseverancia es una evidencia de nuestra fe en el amor inmutable de Dios. A través de las pruebas, aprendemos a confiar más en su fortaleza que en la nuestra. La perseverancia no significa que nunca nos sentiremos débiles o desanimados, sino que, incluso en esos momentos, recordamos que el amor de Dios nos sostiene. Al mantenernos firmes en la fe, damos testimonio de la fidelidad de Dios y experimentamos su amor de manera aún más profunda, el amor y el perdón, rompiendo las cadenas del rencor. El perdón es una de las expresiones más puras del amor de Dios. Jesús nos enseñó a perdonar no solo a quienes nos piden disculpas, sino también a aquellos que nos han hecho daño sin arrepentirse. En Mateo 18, 21-22, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar, Jesús responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón es un acto de liberación. No solo libera a la persona que hemos perdonado, sino que también nos libera a nosotros de la carga del rencor y la amargura. Perdonar no significa justificar el mal o olvidar el daño, sino entregar nuestra herida a Dios y confiar en su justicia. Cuando perdonamos, reflejamos el amor de Dios, quien nos perdonó primero. Es un acto de gracia que nos acerca más a su corazón y nos permite vivir con paz interior, el amor y la alegría, experimentando la plenitud de la vida en Cristo. El amor de Dios nos llama a vivir una vida llena de gozo, una alegría profunda que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. En Filipenses 4:4, Pablo nos exhorta, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La alegría cristiana es un fruto del Espíritu, que brota cuando vivimos en obediencia y amor hacia Dios. La alegría de vivir en el amor de Dios no significa que no enfrentemos dificultades o tristezas, sino que, incluso en medio de las pruebas, podemos experimentar una paz y gozo que sobrepasan todo entendimiento. Jesús vino a darnos vida en abundancia, Juan 10:10, y esa abundancia incluye una alegría que trasciende las circunstancias. Al experimentar el amor de Dios de manera personal, somos llenos de gozo, que es un testimonio visible para los demás de su presencia en nuestra vida. El amor y la pureza, vivir según los principios de Dios. El amor de Dios nos llama a vivir de manera pura, reflejando su santidad en nuestras vidas. En 1 Juan 3:3 se nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La pureza no solo se refiere a la ausencia de pecado, sino a vivir con un corazón sincero y una intención pura en todas nuestras acciones. Cuando permitimos que el amor de Dios gobierne nuestro corazón, buscamos vivir según su voluntad en todos los aspectos de nuestras vidas. La pureza de corazón se refleja en nuestras relaciones,
en la manera en que manejamos nuestros pensamientos y en la forma en que interactuamos con los demás. Vivir de acuerdo con los principios de Dios nos ayuda a alejarnos del pecado y a acercarnos más a su santidad. La pureza es un acto de amor, porque muestra nuestra dedicación a Dios y nuestro deseo de agradarle en todo lo que hacemos. El amor y la confianza, vivir con la seguridad de la promesa de Dios. La confianza en Dios es un componente esencial del amor cristiano. Cuando confiamos en su amor, sabemos que Él tiene control sobre nuestras vidas y que nunca nos abandonará. En Proverbios 3, 5-6, se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La confianza implica rendir nuestra voluntad a la de Dios. Sabiendo que sus planes para nosotros son siempre buenos, aunque no siempre comprendamos lo que está sucediendo, la confianza en el amor de Dios nos libera de la ansiedad y el temor. Cuando sabemos que estamos bajo su protección, podemos enfrentar cualquier situación con paz. Confiar en Dios también significa aceptar su soberanía sobre nuestras vidas, reconociendo que Él tiene un propósito para todo lo que nos sucede. Al vivir con confianza en su amor, aprendemos a descansar en Él y a caminar en paz, sin preocuparnos por el futuro. El amor y la unidad, ser cuerpo de Cristo en el mundo. El amor de Dios también nos llama a vivir en unidad con nuestros hermanos y hermanas en la fe. En Juan 13, 34-35, Jesús nos da un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor nos une como el cuerpo de Cristo, y esa unidad es un testimonio para el mundo de que somos sus seguidores. La unidad no significa que estemos todos de acuerdo en todo, sino que, a pesar de nuestras diferencias, estamos unidos en el amor de Cristo. Esta unidad se refleja en la manera en que nos apoyamos unos a otros, nos perdonamos y caminamos juntos en la fe. Vivir en unidad requiere humildad, paciencia y una disposición a servir a los demás. Al ser un cuerpo unido, reflejamos la naturaleza de Cristo, quien oró por la unidad de sus discípulos, para que el mundo creyera en Él, el amor y la esperanza en la resurrección, vivir con propósito eterno. La resurrección de Jesús no solo es un evento que celebramos en la Pascua, sino una realidad diaria para cada creyente. La esperanza de la resurrección nos da un propósito eterno, sabiendo que nuestra vida en Cristo no termina con la muerte. En 1 Corintios 15, 20-22, se nos recuerda que Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La resurrección de Jesús asegura nuestra propia resurrección y nos da la esperanza de vivir eternamente con Él. Vivir con la esperanza de la resurrección nos da perspectiva en todo lo que hacemos. Sabemos que nuestras vidas tienen un propósito eterno y que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Al vivir con esa esperanza, nos centramos en lo que realmente importa: avanzar el reino de Dios, servir a los demás con amor y vivir de acuerdo con los principios de Cristo. La resurrección nos da la seguridad de que, aunque enfrentemos dificultades aquí, nuestra recompensa será eterna y llena del amor de Dios. El amor y la misericordia, extender la gracia a los demás. El amor de Dios nos llama a ser instrumentos de misericordia y gracia. Jesús, durante su vida en la tierra, mostró una misericordia profunda, extendiendo perdón y sanación a los que lo necesitaban. En Mateo 5:7, Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es un reflejo del amor de Dios, que nos perdona a pesar de nuestras faltas. Ser misericordiosos con los demás significa ver más allá de sus errores y extendemos gracia a aquellos que nos han hecho daño. La misericordia no significa ignorar el pecado, sino tratar a las personas con compasión, buscando su bienestar y su restauración. Al ser misericordiosos, reflejamos el amor de Dios que, a pesar de nuestras debilidades, nos extiende perdón y restauración. Vivir en misericordia transforma nuestras relaciones y nos acerca más a Dios. El amor y la paciencia, cultivando la virtud cristiana. La paciencia es una virtud que a menudo se pone a prueba en nuestras vidas, pero el amor de Dios nos llama a ser pacientes en todo momento.
En Colosenses 3, 12-13, Pablo nos instruye, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. La paciencia es fundamental en nuestras relaciones, ya que nos ayuda a manejar los desafíos con una actitud de gracia y calma. La paciencia no significa solo tolerar las dificultades, sino esperar con esperanza y confianza en que Dios está obrando en todas las circunstancias. Jesús mismo mostró una paciencia infinita con sus discípulos y con aquellos que le rodeaban, incluso en los momentos más difíciles. Al vivir con paciencia, reflejamos su amor y nos mantenemos firmes en nuestra fe, sabiendo que todo tiene un propósito divino. La paciencia también nos enseña a esperar en Dios, confiando en que Él responderá a nuestras oraciones en su tiempo perfecto. El amor y la humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. La humildad es una de las cualidades más importantes que Jesús enseñó. En Filipenses 2, 3-4, Pablo nos anima a, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad es el reconocimiento de que no somos superiores a los demás y que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. En Mateo 20:28, Él nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el ejemplo supremo de humildad, servir a los demás sin esperar nada a cambio. Vivir con humildad significa poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Reconociendo que, como seguidores de Cristo, nuestra vida debe ser un reflejo de su amor y sacrificio. La humildad no solo nos acerca a Dios, sino que también fortalece nuestras relaciones con los demás. El amor y la generosidad, compartir lo que Dios nos ha dado. El amor de Dios nos llama a ser generosos, no solo con nuestras posesiones materiales, sino también con nuestro tiempo, energía y amor. En 2 Corintios 9:7 se nos dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad es una expresión tangible del amor de Dios, que nos da todo lo que tenemos para que podamos bendecir a los demás. Ser generosos no significa simplemente dar lo que nos sobra, sino dar con un corazón dispuesto a sacrificar lo que tenemos para el bien de los demás. Esto incluye no solo nuestros bienes materiales, sino también nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro amor. Jesús nos enseñó a dar sin esperar nada a cambio, y al hacerlo, reflejamos el amor incondicional de Dios. La generosidad es una forma de vivir según el ejemplo de Cristo, quien dio su vida por nosotros. El amor y la sabiduría, vivir según los principios de Dios. La sabiduría que proviene de Dios es una de las bendiciones más grandes que podemos recibir. En Proverbios 2:6 se nos recuerda que porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría divina no solo es conocimiento, sino la capacidad de vivir de acuerdo con los principios de Dios y aplicar su verdad en nuestras vidas cotidianas. Vivir con sabiduría es vivir según los valores del reino de Dios: amor, justicia, paz, humildad, perdón y fe. La sabiduría cristiana nos permite tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a los demás. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, nos alejamos de las decisiones egoístas y superficiales y optamos por aquellas que reflejan su voluntad. Esta sabiduría nos ayuda a discernir en medio de las dificultades y a caminar en el amor de Dios con una comprensión más profunda de su propósito para nuestras vidas. El amor y la protección divina, refugio en Dios. El amor de Dios es un refugio seguro en tiempos de angustia y dificultad. En Salmo 91, 1-2, encontramos una promesa de protección: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra protección en medio de los problemas de la vida. Cuando confiamos en el amor de Dios, sabemos que Él nos cubre con su protección.
No importa cuán intensos sean los desafíos que enfrentemos, podemos encontrar consuelo y seguridad en su abrazo. El amor de Dios no solo nos da paz interior, sino que también nos asegura que Él está con nosotros, luchando por nosotros y protegiéndonos de los peligros espirituales y físicos. Vivir bajo la protección de Dios es vivir con la certeza de que Él nos cuida y nos sostiene, sin importar las circunstancias. El amor y la paz interior, vivir en armonía con Dios. La paz interior es el resultado directo de vivir en el amor de Dios. En Juan 14:27, Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios no es como la paz que el mundo ofrece, que a menudo depende de las circunstancias externas. La paz que Cristo nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que nos llena de esperanza y calma, incluso en medio de la tormenta. Cuando vivimos en el amor de Dios, experimentamos una paz profunda que nos permite enfrentar cualquier desafío con serenidad. Esta paz no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Dios y de la certeza de su presencia en nuestras vidas. Al vivir en su amor, experimentamos la paz que solo Él puede ofrecer, una paz que nos permite vivir con confianza y alegría, sabiendo que estamos en sus manos. El amor y la libertad, vivir sin ataduras. El amor de Dios nos llama a vivir una vida de libertad, libre de las ataduras del pecado, la culpa y la condena. En Juan 8:36. Jesús nos asegura, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad en Cristo no significa vivir sin restricciones, sino vivir según su voluntad, libre de la esclavitud del pecado y las cargas emocionales que nos atan. Cuando vivimos en el amor de Dios, somos liberados de los miedos y las inseguridades que nos limitan. El pecado nos mantiene cautivos, pero el amor de Dios nos da la libertad para vivir plenamente, en paz con Él y con los demás. Esta libertad no es solo una libertad externa, sino una transformación interna del corazón que nos permite vivir con alegría y propósito. Al aceptar el amor de Dios, encontramos nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. Y eso nos da la libertad de ser quienes Él nos ha creado para ser, el amor y la unidad en la diversidad, el cuerpo de Cristo. El amor de Dios no solo nos llama a vivir en unidad, sino también a reconocer la belleza de la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:14, Pablo nos recuerda que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La unidad en la Iglesia no significa uniformidad, sino la aceptación y celebración de nuestras diferencias, sabiendo que todos formamos parte de un solo cuerpo. Cada miembro de la Iglesia tiene un papel único que desempeñar y el amor de Dios nos une a pesar de nuestras diferencias. Las diferencias de cultura, raza, personalidad y talento son parte del plan divino y cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar al cuerpo de Cristo. Vivir en unidad no significa que siempre estemos de acuerdo en todo, sino que, a través del amor, nos respetamos y trabajamos juntos para edificar el reino de Dios. La diversidad dentro del cuerpo de Cristo es una manifestación del amor de Dios que abraza a todos sin importar su trasfondo, el amor y la restauración de la creación, cuidar el mundo que Dios nos ha dado. El amor de Dios no solo se refleja en nuestras relaciones personales, sino también en nuestra responsabilidad de cuidar la creación que Él nos ha confiado. En Génesis 1:28, Dios nos dio el mandato de ser fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Como mayordomos de la tierra, somos responsables de proteger y cuidar el mundo natural. El amor de Dios nos llama a ser buenos administradores de los recursos que Él nos ha dado. Esto significa vivir de manera que promueva la sostenibilidad, el respeto por la creación y la protección de los seres vivos. Cuidar la tierra, los animales y los recursos naturales es una forma de honrar a Dios y demostrar nuestro amor por su obra. Vivir con un corazón amante de la creación refleja nuestro respeto por el Creador y nuestra comprensión de que todo lo que existe está bajo su soberanía.
El amor y la esperanza en el retorno de Cristo, vivir con la expectativa del reino venidero. Como cristianos, vivimos con la esperanza de que un día Jesús regresará para establecer su reino eterno. En Tito 2:13, Pablo nos anima a esperar la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este retorno no es solo una promesa futura, sino una motivación diaria para vivir con un propósito claro y un enfoque eterno. La esperanza en el regreso de Cristo nos llama a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios: amor, justicia, paz y santidad. Sabemos que la historia de este mundo no termina con la desesperación, sino con la victoria de Cristo sobre el mal, la muerte y el pecado. Vivir con esta esperanza nos da un propósito firme que va más allá de las preocupaciones temporales de la vida. Nos impulsa a vivir cada día con la expectativa de su retorno, trabajando para su reino y sirviendo a los demás con amor, mientras aguardamos el día en que Él hará todas las cosas nuevas: el amor y el testimonio. Ser luz en un mundo oscuro. El amor de Dios nos llama a ser luz en un mundo oscuro. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de manera que otros puedan ver el amor de Dios en nosotros. Ser luz no significa vivir una vida perfecta, sino vivir una vida que refleja el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Cuando vivimos con el amor de Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio para los demás de lo que significa ser un hijo de Dios. Al amar a los demás, perdonar a nuestros enemigos, servir a los necesitados y vivir con integridad, estamos siendo testigos del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Al ser luz en un mundo oscuro, podemos guiar a otros hacia Cristo, quien es la luz verdadera, el amor y la confesión, reconociendo nuestro pecado y volviendo a Dios. El amor de Dios nos invita a ser transparentes con Él, reconociendo nuestras faltas y buscando su perdón. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es solo una obligación, sino una oportunidad para experimentar el perdón de Dios y restaurar nuestra relación con Él. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos reconociendo nuestra necesidad de su gracia. El amor de Dios está disponible para nosotros incluso cuando fallamos, y su perdón es completo y total. Este acto de humildad nos acerca más a su corazón y nos permite vivir con la paz que solo Él puede ofrecer. Al confesar nuestros pecados, no solo somos perdonados, sino que también experimentamos una transformación en nuestra vida, permitiéndonos caminar más cerca de Dios cada día. El amor y el perdón, la llama que libera. El perdón es uno de los aspectos más profundos del amor de Dios. En Mateo 18, 21-22, cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar, Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón no es una opción, sino un mandamiento que refleja el amor de Dios hacia nosotros. Cuando perdonamos, no solo liberamos a aquellos que nos han hecho mal, sino que también nos liberamos de la carga del resentimiento y el odio. El perdón es un acto de obediencia que nos acerca más a Dios. Porque cuando perdonamos, imitamos su amor incondicional hacia nosotros. El perdón no significa olvidar el daño, sino liberar el corazón del rencor y permitir que el amor de Dios transforme nuestras relaciones. Al perdonar, restauramos la paz interior y cultivamos una vida más plena en Cristo. Es un acto de fe, confiando en que Dios manejará las injusticias y que, al perdonar, seguimos el ejemplo de Jesús, quien perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. El amor y la esperanza, confianza en la promesa de Dios. La esperanza es una parte integral del amor de Dios. En Romanos 15:13, Pablo ora: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza cristiana no se basa en las circunstancias externas, sino en la promesa de que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que, sin importar lo que pase, su amor nunca nos abandonará.
El amor de Dios nos da una esperanza que sobrepasa la desesperanza del mundo. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades y sufrimientos, podemos confiar en que Dios está con nosotros, obrando en todo momento. Jesús nos ofrece una esperanza eterna a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, asegurándonos que, al final, la victoria sobre el pecado y la muerte ya ha sido ganada. Vivir en esa esperanza nos permite vivir con valentía, porque sabemos que todo lo que enfrentamos tiene un propósito divino y que nuestra recompensa será eterna. El amor y la fe, vivir plenamente en Cristo, el amor de Dios no solo nos llama a recibir su perdón y esperanza, sino también a vivir plenamente en Él, como expresión de nuestra fe. En Gálatas 2:20, Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivir en el amor de Dios significa permitir que su vida fluya a través de nosotros. Esto no solo se refleja en las palabras, sino en las acciones, en cómo tratamos a los demás y en cómo enfrentamos las pruebas de la vida. La fe es el medio por el cual podemos vivir esta vida abundante en Cristo. No se trata solo de creer en su existencia, sino de vivir en acuerdo con sus enseñanzas y principios. La fe activa el poder del amor de Dios en nuestras vidas y nos capacita para hacer su voluntad. Vivir con fe implica confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. La fe nos llama a vivir con esperanza, a caminar con valentía y a confiar plenamente en que el amor de Dios guiará nuestros pasos en cada área de nuestra vida. El amor y la paz, vivir en armonía con Dios y los demás. El amor de Dios nos invita a vivir en paz, no solo con Él, sino también con los demás. En Mateo 5:9, Jesús nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vivir en paz es una de las mayores expresiones del amor de Dios. La paz no significa la ausencia de conflictos, sino una paz interna que proviene de la reconciliación con Dios y con los demás. La paz de Dios nos permite vivir libres de ansiedad, miedo y enojo. Al recibir su paz, también somos llamados a ser agentes de paz en el mundo. Esto implica perdonar, reconciliar y actuar con misericordia. La paz que Cristo nos ofrece no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Vivir en paz con Dios y con los demás refleja el amor que Él tiene por nosotros y por todos los seres humanos, el amor y la resurrección, el futuro lleno de esperanza. El amor de Dios nos da la esperanza de una vida eterna con Él. La resurrección de Jesús es el acto más grande de amor que ha dado la humanidad. Porque a través de su muerte y resurrección, Jesús derrotó el pecado y la muerte, ofreciéndonos vida eterna. En 1 Corintios 15, 21-22, se nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección. Nos da esperanza en un futuro donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte, sino una vida abundante y llena de paz con Dios. Vivir con la esperanza de la resurrección transforma nuestra manera de ver la vida y la muerte. Sabemos que nuestra esperanza no está basada en lo que este mundo ofrece, sino en la promesa de que, a través de Jesús, tendremos vida eterna en su presencia. El amor y la vida nueva, transformados por Cristo, el amor de Dios no solo nos perdona, sino que también nos transforma. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos el amor de Dios, nuestras vidas son completamente transformadas. Ya no vivimos bajo el peso del pecado, sino que somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Vivir en el amor de Dios nos permite caminar en una nueva identidad, una que no está definida por nuestros errores pasados, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta transformación es un proceso continuo de crecimiento y madurez en la fe. A medida que nos acercamos más a Dios, experimentamos su amor de manera más profunda, y ese amor nos impulsa a vivir de manera que refleje su bondad y su gracia. Ser transformados por el amor de Dios significa vivir una vida llena de propósito, paz y alegría. El amor y la misión, llamados a compartir el amor de Dios. El amor de Dios no es solo para ser experimentado, sino para ser compartido.
Jesús nos dio la gran comisión en Mateo 28, 19-20, llamándonos a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Cuando recibimos el amor de Dios, nos vemos impulsados a compartir ese amor con otros. Esto implica no solo predicar el Evangelio, sino también vivirlo, mostrando a otros el amor de Dios a través de nuestras acciones. La misión cristiana es más que una tarea, es un estilo de vida. Vivir en el amor de Dios nos lleva a buscar maneras de servir a los demás, compartir su verdad y mostrar compasión a los que están perdidos. Al hacerlo, reflejamos el corazón de Cristo y cumplimos con el mandato que Él nos dio, amar a nuestro prójimo y llevar el mensaje de esperanza a un mundo que necesita desesperadamente conocer el amor de Dios. El amor y la valentía, vivir con coraje en Cristo. El amor de Dios nos da la valentía para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La valentía cristiana no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar con confianza en la promesa de que Dios está con nosotros. Vivir con valentía significa enfrentar las pruebas de la vida con la certeza de que el amor de Dios nos capacita para superar cualquier obstáculo. Cuando amamos a Dios y confiamos en Él, podemos caminar en la vida con coraje, sabiendo que Él nos da la fuerza para enfrentar la adversidad. La valentía cristiana también implica ser testigos de nuestra fe, incluso cuando eso nos pone en situaciones difíciles. Al vivir con valentía, reflejamos el amor de Dios que nos da poder y nos fortalece en cada paso de nuestro viaje. El amor y la misericordia de Dios, ser reflejo de su amor. El amor de Dios está intrínsecamente relacionado con su misericordia. En Efesios 2, 4-5, se nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia de Dios no tiene límites y es un reflejo directo de su amor incondicional por nosotros, cuando aceptamos el amor y la misericordia de Dios. Somos llamados a reflejar esa misericordia en nuestras propias vidas. Jesús nos enseñó a perdonar y ser compasivos, tal como Él lo hace con nosotros. Ser misericordiosos implica perdonar a los demás, ayudar a los necesitados y actuar con empatía y bondad. Vivir en la misericordia de Dios nos transforma y nos hace más semejantes a Cristo. Al mostrar misericordia, extendemos el amor de Dios al mundo y contribuimos a la construcción de una comunidad más compasiva y justa. El amor y la esperanza en las promesas de Dios, confiar en su palabra. La esperanza cristiana está firmemente anclada en las promesas de Dios. En 2 Pedro 1:4 se nos dice que por medio de estas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios son verdaderas y podemos confiar plenamente en ellas. Su palabra es fiel y segura, y al confiar en sus promesas, encontramos una esperanza inquebrantable que nos sostiene. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, pero el amor de Dios nos da la certeza de que Él cumplirá todas las promesas que nos ha hecho. La esperanza en las promesas de Dios nos da la paz de saber que todo lo que vivimos tiene un propósito eterno y que nuestra fe en Él nunca será en vano. A través de su palabra, Dios nos anima a esperar con esperanza, sabiendo que su fidelidad nunca fallará. Vivir confiando en sus promesas nos llena de paz y nos permite enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que Él está en control. El amor y la obediencia, vivir según los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios es una respuesta natural al amor que Él nos ha mostrado. En Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga, sino una expresión de nuestro amor y gratitud hacia Dios. Al seguir sus mandamientos, demostramos que realmente le amamos y que confiamos en su sabiduría y dirección. El amor y la obediencia van de la mano. Cuando amamos a Dios, deseamos vivir según sus principios, porque sabemos que su camino es el mejor. La obediencia nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su amor de una manera más profunda. A través de la obediencia, también mostramos al mundo la transformación que ha tenido lugar en nuestras vidas.
Vivir según los mandamientos de Dios es vivir una vida plena y abundante, llena de su paz y bendiciones, el amor y la esperanza, vivir con la confianza de la promesa de salvación. La esperanza de la salvación es una fuente constante de alegría para los cristianos. En Tito 3:7 se nos dice, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El amor de Dios se manifiesta en su gracia salvadora, que nos ofrece la promesa de vida eterna con Él. Esta esperanza de salvación no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vivimos con la esperanza de que, a través de la fe en Jesús, tenemos la seguridad de la vida eterna. Esto nos da una perspectiva completamente nueva sobre la vida y la muerte. La esperanza cristiana no depende de las circunstancias, sino en la certeza de que nuestra salvación está asegurada en Cristo. Vivir con esta esperanza nos da la libertad de vivir sin temor, confiando plenamente en que Dios nos ha llamado a una vida eterna con Él. Esta esperanza es una fuente constante de consuelo y fuerza en cada momento de nuestra vida, el amor y la alegría, vivir con un corazón lleno de gozo. El amor de Dios nos llena de una alegría profunda que no depende de las circunstancias. En Filipenses 4:4, Pablo nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La alegría cristiana es una consecuencia natural del amor de Dios. No es una alegría superficial, sino una alegría que proviene de conocer a Cristo y experimentar su presencia en nuestras vidas. Esta alegría no significa que viviremos sin pruebas o dificultades, sino que, incluso en medio del sufrimiento, podemos experimentar una paz y gozo que sobrepasan todo entendimiento. La alegría cristiana proviene de nuestra relación con Dios y nos da la fuerza para perseverar en cualquier circunstancia. Vivir con gozo es un testimonio del amor de Dios en nuestras vidas y nos permite ser luz en un mundo que a menudo está lleno de desesperanza. El amor y la fortaleza, enfrentar las pruebas con la ayuda de Dios. El amor de Dios no solo nos da esperanza y paz, sino también la fortaleza para enfrentar las pruebas de la vida. En Filipenses 4:13, Pablo nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir en el amor de Dios no significa que estaremos exentos de dificultades, sino que, a través de su amor y poder, podemos enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que Él está con nosotros en cada paso. Las pruebas y las adversidades son inevitables, pero el amor de Dios nos da la fuerza para soportarlas. No enfrentamos las dificultades solos, tenemos a Dios como nuestro refugio y fortaleza. Al vivir en el amor de Dios, confiamos en su poder para superar las dificultades y sabemos que cada prueba tiene un propósito divino. La fortaleza que recibimos de su amor nos permite mantenernos firmes sin importar lo que suceda, porque sabemos que Él está trabajando en nuestra vida y nos dará la victoria, el amor y la gratitud. Vivir con un corazón agradecido, la gratitud es una de las respuestas más naturales al amor de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos instruye, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vivir con un corazón lleno de gratitud no solo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a mantener una perspectiva positiva en medio de las dificultades. Cuando vivimos en agradecimiento, reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, y nos recuerda las bendiciones diarias que a menudo pasamos por alto. Vivir con gratitud es un acto de adoración, porque demuestra que apreciamos el amor de Dios y su generosidad. La gratitud transforma nuestras vidas, llenándonos de paz y alegría, y nos ayuda a vivir con un corazón dispuesto a dar y servir a los demás. El amor y la misericordia, mostrar gracia a los demás. El amor de Dios nos llama a vivir con misericordia y gracia hacia los demás. En Lucas 6:36, Jesús nos dice, sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es una extensión del amor de Dios, y al vivirla, reflejamos el carácter de Cristo en nuestras relaciones con los demás. Mostrar misericordia significa ser compasivos, perdonar a aquellos que nos han hecho daño y ayudar a los necesitados sin esperar nada a cambio.
La misericordia no es solo un sentimiento, sino una acción concreta que busca aliviar el sufrimiento de los demás. Al practicar la misericordia, imitamos a Dios, quien nos ha mostrado un amor incondicional y una gracia que no merecíamos. Vivir con misericordia nos acerca más a Dios y transforma nuestras relaciones, creando un ambiente de amor y apoyo mutuo. El amor y la responsabilidad, vivir según el propósito de Dios. El amor de Dios también nos llama a vivir con responsabilidad, cumpliendo con el propósito que Él tiene para nuestra vida. En Efesios 2:10, Pablo nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vivir según el propósito de Dios significa vivir una vida de obediencia, sirviendo a los demás y siguiendo el llamado que Él tiene para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito único que Dios ha preparado, y vivir en su amor implica descubrir ese propósito y vivir de acuerdo con él. Ser responsables con el propósito de Dios para nuestra vida nos permite vivir de manera plena y significativa, sabiendo que nuestras acciones están alineadas con su voluntad. La responsabilidad cristiana también implica ser buenos administradores de los dones y recursos que Dios nos ha dado y usarlos para glorificar su nombre y edificar su reino, el amor y la sabiduría. Vivir con discernimiento divino, la sabiduría es otro aspecto esencial del amor de Dios. En Proverbios 2:6 se nos dice, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría cristiana no es solo el conocimiento de la verdad, sino también la capacidad de aplicar esa verdad en nuestras vidas diarias. Vivir en el amor de Dios nos lleva a buscar su sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Al buscar su dirección, no solo tomamos decisiones más sabias, sino que también vivimos de manera que honra a Dios. La sabiduría de Dios nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que no lo es, guiándonos en nuestras relaciones, decisiones laborales y todo lo que hacemos. Vivir con sabiduría significa vivir en la luz de la verdad de Dios, buscando su voluntad en todo momento y confiando en que Él nos guiará por el camino recto, el amor y la reconciliación, sanar relaciones rotos. El amor de Dios también nos llama a ser agentes de reconciliación en un mundo roto. En 2 Corintios 5, 18-19. Pablo nos recuerda, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación no solo es restaurar nuestra relación con Dios a través de Cristo, sino también restaurar nuestras relaciones con los demás. El amor de Dios nos lleva a buscar la paz y la reconciliación en nuestras relaciones. Esto puede significar pedir perdón, perdonar a otros o buscar sanar relaciones rotas. La reconciliación es una parte esencial del Evangelio, porque a través de la obra de Cristo, Dios ha restaurado nuestra relación con Él y nos ha llamado a hacer lo mismo con los demás. Al vivir el amor de Dios, nos convertimos en instrumentos de paz. Trabajando para sanar las divisiones y promover la unidad en el cuerpo de Cristo, el amor y la pureza, vivir con corazón limpio, el amor de Dios nos llama a vivir en pureza, reflejando su santidad en todas nuestras acciones. En 1 Juan 3:3 se nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vivir en la pureza no es solo una cuestión de evitar el pecado, sino también de tener un corazón limpio y sincero ante Dios y los demás. La pureza es un acto de amor, porque cuando vivimos con pureza, estamos buscando agradar a Dios y reflejar su carácter. Esto significa alejarnos de las cosas que nos apartan de Él y vivir con una actitud de integridad. Al vivir en pureza, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestras relaciones con los demás también se ven transformadas, ya que somos capaces de vivir con amor sincero y genuino. La pureza también nos libera de las ataduras del pecado, permitiéndonos experimentar la paz de vivir en la voluntad de Dios, el amor y la esperanza en los tiempos difíciles. La esperanza cristiana es especialmente vital en tiempos de dificultad y sufrimiento. En 2 Corintios 4, 16-18, Pablo nos recuerda, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La esperanza en Cristo no depende de las circunstancias, sino de la promesa de que Él está con nosotros, y que todas las pruebas que enfrentamos tienen un propósito eterno. El amor de Dios nos da la esperanza de que, incluso cuando atravesamos tiempos difíciles, Él está obrando en nuestras vidas. La esperanza cristiana nos permite ver más allá de las dificultades inmediatas y mirar hacia el futuro glorioso que nos espera con Dios. En medio de las pruebas, podemos encontrar consuelo y paz en la certeza de que Dios no nos abandonará y que, al final, su amor prevalecerá. Vivir con esperanza en los tiempos difíciles es un testimonio de nuestra fe y confianza en la fidelidad de Dios. El amor y la paciencia, esperar en el tiempo perfecto de Dios, la paciencia es una de las virtudes que el amor de Dios nos enseña a cultivar. En Santiago 5, 7-8, se nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. La paciencia no es simplemente esperar sin hacer nada, sino esperar activamente, confiando en que Dios tiene el control de todo y que su tiempo es perfecto. El amor de Dios nos da la paciencia necesaria para esperar en Él, confiando en que Él cumplirá sus promesas. No siempre entendemos por qué las cosas toman tiempo o por qué enfrentamos ciertas dificultades. Pero sabemos que todo está bajo el control de Dios. Vivir con paciencia es vivir con una esperanza tranquila, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. Al esperar con paciencia, mostramos nuestra fe en el amor y la soberanía de Dios, el amor y la abundancia, vivir en plenitud. El amor de Dios nos invita a vivir una vida abundante, no en el sentido material, sino en una plenitud espiritual. En Juan 10:10, Jesús nos dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Vivir en la abundancia de Dios significa vivir una vida llena de propósito, paz, gozo y amor. No se trata de acumular riquezas o posesiones, sino de vivir con el corazón lleno de su amor y gracia. La abundancia de vida en Cristo no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Al vivir en el amor de Dios, experimentamos una paz y alegría que sobrepasan cualquier circunstancia. Esta abundancia nos permite vivir con generosidad, compartiendo el amor de Dios con los demás y viviendo con un propósito eterno. Vivir en la abundancia de Dios es vivir con la certeza de que Él proveerá para nuestras necesidades y que su amor nos llena de toda la plenitud de vida. El amor y la oración, comunión con Dios. La oración es una de las formas más profundas en las que podemos experimentar el amor de Dios. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos enseña, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es una forma de acercarnos a Dios y de expresar nuestro amor y dependencia de Él. A través de la oración, podemos compartir nuestros corazones con Dios, pedir su ayuda, dar gracias por sus bendiciones y buscar su guía en nuestras decisiones. La oración también nos permite escuchar a Dios y ser transformados por su presencia. Vivir en el amor de Dios implica dedicar tiempo a la oración, cultivando una relación íntima con Él y permitiendo que su Espíritu nos guíe en cada área de nuestra vida. El amor y la fe, creer en lo imposible. La fe es una respuesta esencial al amor de Dios. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivir en el amor de Dios implica confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. La fe nos lleva a creer que, a pesar de las dificultades, Dios está en control y que Él tiene un propósito para nuestras vidas. El amor de Dios nos llama a vivir con una fe activa, que se expresa a través de la obediencia y la confianza en su palabra. Cuando confiamos en el amor de Dios, somos capaces de enfrentar lo imposible con esperanza, porque sabemos que nada es imposible para Él. La fe, cuando está enraizada en el amor de Dios, nos da la confianza para avanzar en la vida,
sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. El amor y la renovación, un corazón nuevo en Cristo. El amor de Dios tiene el poder de renovar nuestros corazones y nuestras vidas. En Ezequiel 36 horas y 26 minutos, Dios promete, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando aceptamos el amor de Dios, Él nos da un corazón transformado, que desea seguir sus caminos y vivir según su voluntad. Esta renovación no es solo un cambio superficial, sino una transformación profunda que afecta cada área de nuestra vida. Vivir en el amor de Dios nos permite experimentar una renovación continua, donde dejamos atrás las viejas maneras de vivir y adoptamos una vida nueva, guiada por su Espíritu. Esta transformación se refleja en nuestras acciones, pensamientos y relaciones. Al vivir en su amor, somos continuamente renovados, siendo más semejantes a Cristo y reflejando su carácter en el mundo. La renovación que trae el amor de Dios nos llena de esperanza y nos capacita para vivir una vida plena y abundante. El amor y la gratitud, vivir con un corazón agradecido. El amor de Dios nos invita a vivir con un corazón lleno de gratitud. En Colosenses 3:15 se nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud es una respuesta natural al amor de Dios, porque al darnos cuenta de todo lo que Él ha hecho por nosotros, no podemos más que agradecerle. Vivir con gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre la vida. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, aprendemos a valorar lo que ya tenemos. La gratitud no solo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a vivir con una actitud positiva, incluso en medio de las dificultades. Cuando cultivamos un corazón agradecido, reflejamos el amor de Dios y su generosidad, y esa gratitud se convierte en una fuente de alegría y paz en nuestras vidas. El amor y la unidad, ser un cuerpo unido en Cristo, el amor de Dios nos llama a vivir en unidad con nuestros hermanos y hermanas en la fe. En 1 Corintios 12, 25-26, Pablo nos dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. La unidad es una de las mayores expresiones del amor cristiano, porque refleja el amor de Dios por su iglesia. La unidad en la iglesia no significa que todos tengamos que ser iguales, sino que, a pesar de nuestras diferencias, estamos llamados a vivir juntos en amor, apoyándonos mutuamente y caminando en armonía. El amor de Dios nos une como un solo cuerpo, y esa unidad es un testimonio para el mundo de la realidad del amor de Cristo. Vivir en unidad es vivir en paz y en solidaridad, reflejando el amor de Dios que nos ha llamado a vivir como una familia espiritual, el amor y la compasión, ser sensibles a las necesidades de los demás. El amor de Dios nos llama a ser compasivos con los demás, a sentir el dolor de los que sufren y actuar en consecuencia. En Mateo 14:14 se nos dice que al ver Jesús a la multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. La compasión de Jesús por las multitudes nos muestra cómo debe ser nuestra actitud hacia aquellos que sufren. Vivir en el amor de Dios significa estar dispuestos a ayudar, a servir y a apoyar a aquellos que están en necesidad. No se trata solo de sentir lástima, sino de actuar con el corazón de Cristo, buscando aliviar el sufrimiento y promover la justicia. La compasión cristiana se extiende más allá de la comodidad y nos lleva a salir de nuestra zona de confort para servir a los demás. Al ser compasivos, reflejamos el amor incondicional de Dios y extendemos su gracia a aquellos que más lo necesitan. El amor y la confianza, vivir con fe en las promesas de Dios. La confianza es un componente esencial del amor de Dios. En Proverbios 3, 5-6 se nos instruye, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vivir en el amor de Dios implica confiar plenamente en Él, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida y que, a pesar de las circunstancias, su plan es perfecto. La confianza en Dios nos permite vivir sin miedo, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. No importa lo que enfrentemos,
podemos descansar en su fidelidad y en la certeza de que Él cumplirá sus promesas. Vivir con confianza en Dios es vivir con la seguridad de que, aunque no entendemos todo lo que sucede, Él nos guía con amor y sabiduría. La confianza en Dios nos da paz y nos permite avanzar con valentía en la vida, sabiendo que Él es nuestro refugio y fortaleza, el amor y el sacrificio, seguir el ejemplo de Cristo. El amor de Dios nos lleva a vivir una vida de sacrificio, siguiendo el ejemplo de Cristo. En Juan 15:13, Jesús nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El sacrificio es una manifestación profunda del amor de Dios, porque Él sacrificó lo más valioso, su Hijo, por nuestra salvación. Seguir el ejemplo de Cristo implica estar dispuestos a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Incluso cuando eso implique sacrificio personal. El amor sacrificial es un llamado a vivir generosamente, a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Cuando vivimos con un corazón dispuesto a sacrificarnos por los demás, reflejamos el amor de Cristo y mostramos al mundo el verdadero significado de la vida cristiana. El sacrificio no solo nos acerca a Dios, sino que también edifica a la comunidad de creyentes y extiende el reino de Dios, el amor y la gracia, la fuente de nuestra salvación. La gracia de Dios es una de las manifestaciones más poderosas de su amor. En Efesios 2, 8-9, se nos recuerda, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo gratuito que no podemos ganar por nuestras propias fuerzas, sino que es el resultado del amor y la gracia inmerecida de Dios. La gracia de Dios nos permite acercarnos a Él, a pesar de nuestras fallas y debilidades. Vivir en el amor de Dios significa aceptar con humildad este regalo de gracia, sabiendo que no somos dignos, pero que Él nos ama y nos ofrece la salvación libremente. La gracia de Dios también nos llama a extender esa gracia a los demás, perdonando y mostrando misericordia a aquellos que nos rodean. Al vivir en la gracia de Dios, somos transformados y reflejamos su amor y bondad en el mundo, el amor y el servicio, vivir para los demás. El amor de Dios nos llama a servir a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vino no para ser servido, sino para servir. En Marcos 10:45, Jesús nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio es una expresión de amor verdadero, porque implica poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Vivir en el amor de Dios significa vivir una vida de servicio, no buscando nuestro propio beneficio, sino el bienestar de los demás. El servicio puede tomar muchas formas: ayudar a los necesitados, escuchar a los que sufren, compartir lo que tenemos y trabajar para la justicia y la paz. Al servir a los demás, reflejamos el amor sacrificial de Cristo y mostramos al mundo lo que significa ser un discípulo de Jesús. Vivir para los demás es una vida llena de propósito, ya que estamos cumpliendo con el llamado de Dios de amar y servir, el amor y la obediencia, vivir según los mandamientos de Dios. La obediencia a Dios es una forma de demostrar nuestro amor hacia Él. En Juan 14:15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vivir en el amor de Dios no significa solo recibir su amor, sino también responder a su amor con una vida de obediencia. La obediencia es la expresión de nuestra fe y confianza en Dios. Al seguir sus mandamientos, estamos demostrando que le amamos y que confiamos en que su camino es el mejor para nosotros. La obediencia a Dios no es solo un acto de disciplina, sino una respuesta de amor que nos acerca más a Él y nos transforma. Vivir en obediencia nos lleva a una vida plena, donde experimentamos la paz, la alegría y la satisfacción que provienen de vivir según la voluntad de Dios, el amor y la esperanza eterna. El regalo de la vida eterna con Dios, el amor de Dios nos da la esperanza de la vida eterna. En Juan 3:16, Jesús nos promete, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es el regalo supremo que Dios nos da a través de su Hijo, Jesucristo. Es una vida que comienza aquí en la tierra, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, y continúa por la eternidad en la presencia de Dios.
vivir en la esperanza de la vida eterna transforma nuestra perspectiva sobre la vida presente. Sabemos que nuestras luchas y pruebas no son el final de la historia, sino solo un paso hacia la gloria eterna. Esta esperanza nos da fuerza y consuelo en los momentos difíciles y nos impulsa a vivir con un propósito eterno. Al vivir con la esperanza de la vida eterna, nuestro corazón se llena de gozo y gratitud por el amor de Dios y nos motiva a vivir una vida que honre a su nombre, el amor y la transformación. Ser hechos nuevas criaturas en Cristo, el amor de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al aceptar el amor de Dios, somos transformados de adentro hacia afuera. La transformación que Dios produce en nosotros es profunda y completa. No solo cambiamos en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos, deseos y motivaciones. Vivir en el amor de Dios nos lleva a alejarnos del pecado y vivir de acuerdo con su voluntad. A medida que nos acercamos a Él, su amor nos moldea y nos hace más como Cristo. Vivir esta transformación no es algo que suceda de inmediato, sino un proceso continuo en el que somos guiados por su Espíritu. Al ser transformados por su amor, reflejamos su gloria y testificamos al mundo sobre el poder transformador del Evangelio, el amor y la paz. Vivir en armonía con Dios y los demás, el amor de Dios nos trae paz. En Filipenses 4:7 se nos promete, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que proviene de Dios no es como la paz que el mundo ofrece, que depende de las circunstancias externas. La paz de Dios es una paz interna que viene del saber que estamos en su voluntad y que Él tiene el control de nuestras vidas. Vivir en el amor de Dios nos permite experimentar esta paz, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Al confiar en Él, nos liberamos del miedo y la ansiedad, y podemos vivir con serenidad y gozo. La paz de Dios también nos llama a vivir en armonía con los demás, buscando la reconciliación y la unidad en nuestras relaciones. Al vivir con la paz que Dios nos da, reflejamos su amor y mostramos al mundo la diferencia que hace vivir en Cristo, el amor y la fortaleza interior, ser fuertes en el Señor. El amor de Dios también nos da la fortaleza interior necesaria para enfrentar los retos de la vida con valentía. En Efesios 6:10, Pablo nos anima, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vivir en el amor de Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que, a través de su amor, tenemos la fuerza para soportarlas y salir victoriosos. La fortaleza que recibimos del amor de Dios nos permite superar los obstáculos, ya sean emocionales, espirituales o físicos. El amor de Dios nos da la confianza de que, sin importar lo que nos ocurra, Él está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos. Esta fortaleza nos lleva a vivir con coraje, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Vivir en la fortaleza del Señor es vivir con la seguridad de que Él está en control y que su amor nos capacita para superar cualquier prueba. El amor y la acción, ser testigos activos del Evangelio, el amor de Dios no es algo que debemos guardar solo para nosotros mismos, sino que estamos llamados a compartirlo con el mundo. En Mateo 28:19, Jesús nos da la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivir en el amor de Dios nos impulsa a ser testigos activos de su amor, llevando su mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen. Ser testigos del Evangelio no solo significa hablar de Cristo, sino también vivir de una manera que refleje su amor. A través de nuestras acciones, podemos mostrar el amor incondicional de Dios a los demás, ayudando a los necesitados, perdonando a aquellos que nos ofenden y sirviendo a nuestra comunidad con generosidad. Vivir con un corazón lleno del amor de Dios nos lleva a ser luz en un mundo que necesita desesperadamente su esperanza. Cada acto de amor es una oportunidad para compartir el amor de Cristo y ser un reflejo de su carácter, el amor y la esperanza, vivir con los ojos puestos en la eternidad. El amor de Dios nos da una esperanza eterna, que va más allá de las dificultades temporales de la vida.
En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vivir en el amor de Dios nos ayuda a ver más allá de las circunstancias actuales y enfocarnos en la promesa de la vida eterna. La esperanza cristiana es la certeza de que, aunque enfrentemos dificultades, tenemos un futuro glorioso con Dios. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar en la fe y vivir con propósito, sabiendo que lo mejor está por venir. Vivir con los ojos puestos en la eternidad transforma nuestra manera de vivir, porque nos libera del temor y nos motiva a vivir con amor, sabiduría y paciencia, mientras esperamos el regreso de Cristo, el amor y el perdón. Sanar las heridas del pasado, el perdón es un acto crucial del amor de Dios, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. En Mateo 18, 21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar, y Jesús responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón no solo es un mandato, sino un regalo que nos permite liberarnos de las cargas del resentimiento y la amargura. Al vivir en el amor de Dios, aprendemos a perdonar como Él nos perdonó. El perdón no significa olvidar el daño que nos hicieron, pero sí nos ayuda a soltar el dolor y a liberar a aquellos que nos han ofendido. El perdón trae sanidad y restauración, tanto en nuestras relaciones con los demás como en nuestra relación con Dios. Vivir en el perdón nos permite experimentar la paz y el gozo que solo vienen de vivir en el amor incondicional de Dios, el amor y la justicia, actuar con rectitud y equidad. El amor de Dios también nos llama a actuar con justicia, reflejando su carácter justo en todo lo que hacemos. En Miqueas 6:8, se nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide de ti Jehová, sino hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Vivir en el amor de Dios implica actuar con rectitud y buscar la justicia en todas las áreas de nuestra vida. La justicia divina no se limita solo a las leyes, sino que abarca la equidad, la compasión y la lucha contra la opresión. Vivir con amor y justicia significa defender los derechos de los más vulnerables, luchar por los oprimidos y buscar la paz en nuestras comunidades. Al vivir con justicia, reflejamos el carácter de Dios, quien es justo en todos sus caminos y actúa con misericordia hacia todos los seres humanos. El amor y la alegría, vivir con gozo en la presencia de Dios, el amor de Dios nos llena de una alegría profunda que trasciende las circunstancias de la vida. En Salmo 16:11, se nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La verdadera alegría no depende de lo que tengamos o de lo que nos pase, sino de nuestra relación con Dios. Al vivir en el amor de Dios, experimentamos un gozo que no se puede encontrar en las cosas materiales, sino en la presencia de Dios. La alegría que proviene de su amor es una alegría profunda, que nos llena de paz y gratitud, incluso en medio de las pruebas. Vivir con gozo es un testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. Y nos permite ser una fuente de luz y esperanza para los demás. Esta alegría cristiana no se basa en las circunstancias, sino en el conocimiento de que estamos amados por un Dios que nunca nos abandona, el amor y la fidelidad, vivir con un corazón leal a Dios. El amor de Dios nos llama a ser fieles a Él en todas las circunstancias. En 1 Corintios 4:12 nos enseña, ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad es una de las respuestas más hermosas que podemos dar al amor incondicional de Dios y refleja nuestra gratitud por su bondad y fidelidad hacia nosotros. Vivir en el amor de Dios significa permanecer firmes en nuestra fe, sin importar las dificultades. La fidelidad no es simplemente una cuestión de obedecer las reglas, sino de mantener una relación constante y comprometida con Él. En momentos de prueba, cuando las circunstancias parecen oscuras, la fidelidad nos ayuda a recordar que Dios está siempre presente, trabajando para nuestro bien. Vivir con fidelidad en el amor de Dios también nos permite ser un testimonio para otros, mostrando que su amor es digno de confianza y que su palabra siempre cumple. El amor y la alegría en el servicio. Vivir para bendecir a los demás, el amor de Dios nos motiva a servir a los demás con alegría y generosidad.
En Hechos 20:35, Jesús nos recuerda, más bienaventurado es dar que recibir. Servir con alegría es una respuesta al amor de Dios que hemos recibido y nos llama a bendecir a los demás, especialmente a aquellos que están en necesidad. La verdadera alegría en el servicio viene de saber que estamos cumpliendo con el llamado de Dios y de experimentar la satisfacción de ver a otros beneficiarse de nuestro sacrificio. Vivir en el amor de Dios nos permite poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y hacer esto no de manera forzada, sino con un corazón agradecido y lleno de gozo. Al servir con alegría, reflejamos el amor sacrificial de Cristo, quien vino a servir y no a ser servido. Vivir en el amor de Dios nos lleva a vivir una vida de servicio. Y en esa vida, encontramos una alegría que no puede ser arrebatada, el amor y la sanidad, ser restaurados por el amor de Dios. El amor de Dios también tiene el poder de sanar las heridas más profundas. En Isaías 53:5 se nos dice que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio de Jesús en la cruz nos ofrece no solo la salvación del pecado, sino también sanidad para nuestras heridas emocionales y espirituales. Vivir en el amor de Dios implica permitir que Él toque las áreas de dolor en nuestras vidas. A veces, las heridas del pasado, el dolor emocional o la angustia nos impiden vivir plenamente. Pero el amor de Dios nos ofrece sanidad y restauración. Al abrir nuestros corazones a su amor, Él nos limpia, nos sana y nos da una nueva oportunidad para vivir en paz. Esta sanidad no significa que nuestras luchas desaparecerán de inmediato, pero nos da la fuerza para enfrentarlas con esperanza y confianza en que Dios está trabajando en nosotros. El amor y la paz en la mente. Vivir con un corazón tranquilo, la paz que Dios nos da no es solo una paz externa, sino una paz interna que nos permite vivir tranquilos en medio de cualquier tormenta. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vivir en el amor de Dios nos trae una paz profunda que nos sostiene en todo momento. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Cuando vivimos en su amor, sabemos que Él está en control de nuestras vidas y que su propósito se cumplirá. Vivir con la paz de Dios significa estar en armonía con Él, confiando en su soberanía y descansando en su promesa de que Él nunca nos dejará. A través de esta paz, podemos enfrentar el estrés, la ansiedad y el miedo con una serenidad que solo viene de Él, el amor y la sencillez, vivir una vida libre de vanidad. El amor de Dios también nos llama a vivir con sencillez y humildad. En Mateo 6:19-21, Jesús nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Vivir en el amor de Dios nos lleva a centrarnos en lo que es verdaderamente importante, la relación con Él y con los demás, en lugar de las riquezas materiales o los logros terrenales. La sencillez de vida no significa renunciar a todas las posesiones, sino vivir con una actitud de desapego, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Vivir en el amor de Dios nos permite vivir sin el peso de la vanidad y el orgullo, enfocándonos en lo eterno y no en lo temporal. Al vivir con sencillez, somos libres para servir a los demás, para amar de manera más profunda y para disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado sin aferrarnos a ellas. El amor y la fidelidad en la oración, buscar la presencia de Dios, el amor de Dios nos llama a mantener una relación constante con Él a través de la oración. En Lucas 18:1, Jesús nos enseña a orar siempre y no desmayar. La oración es una forma de experimentar el amor de Dios de manera íntima, donde podemos expresar nuestros pensamientos, preocupaciones y gratitud a nuestro Padre Celestial. Vivir en el amor de Dios significa cultivar una vida de oración constante, buscando su presencia en todos los momentos de nuestra vida. La oración nos permite mantener nuestra relación con Dios viva y vibrante, y nos da la fuerza para enfrentar los desafíos diarios. Al orar, nos conectamos con el corazón de Dios, recibimos su sabiduría y fortalecemos nuestra fe. La fidelidad en la oración es un testimonio de nuestro amor por Él, y nos ayuda a crecer más cerca de su voluntad.
el amor y la responsabilidad, ser administradores fieles de los dones de Dios. El amor de Dios nos llama a ser responsables con los dones y recursos que Él nos ha dado. En 1 Corintios 4:2 se nos enseña que se requiere de los administradores. Que cada uno sea hallado fiel. Todo lo que poseemos, ya sea nuestro tiempo, talento, recursos materiales o habilidades, es un regalo de Dios, y somos responsables de administrarlo de manera que honre a su nombre. Vivir en el amor de Dios implica reconocer que no somos los dueños de lo que tenemos, sino mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Esta responsabilidad nos llama a usar nuestros dones para servir a los demás y para edificar su reino. Al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y administrar fielmente lo que Él nos ha confiado, demostramos nuestro amor por Él. Ser responsables con los recursos que Dios nos da también nos permite vivir de manera generosa y altruista, ayudando a aquellos que lo necesitan y compartiendo las bendiciones que hemos recibido. El amor y la esperanza en la voluntad de Dios, confiar en su plan perfecto. El amor de Dios nos enseña a confiar en su voluntad y en sus planes, sabiendo que Él tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vivir en el amor de Dios es vivir con la confianza de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La esperanza cristiana nos impulsa a confiar en que, aunque no siempre comprendemos el camino que Dios tiene para nosotros, Él está guiándonos hacia lo mejor para nuestras vidas. Al vivir con la esperanza en la voluntad de Dios, podemos afrontar las incertidumbres de la vida con fe, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Esta confianza nos da paz y nos permite vivir con alegría, incluso cuando no vemos todas las respuestas, porque sabemos que su plan es el mejor, el amor y el crecimiento espiritual, ser transformados en la imagen de Cristo. El amor de Dios nos llama a un crecimiento continuo en nuestra vida espiritual. En 2 Pedro 3:18 se nos instruye, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivir en el amor de Dios significa permitir que su Espíritu trabaje en nosotros para hacernos más como Cristo, transformando nuestras actitudes, pensamientos y acciones. El crecimiento espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo. A medida que crecemos en nuestro amor por Dios y nuestra comprensión de su voluntad, nuestras vidas comienzan a reflejar más plenamente el carácter de Cristo. Este proceso de transformación nos lleva a vivir con más humildad, paciencia, bondad y amor. Al vivir en el amor de Dios, somos llamados a ser una luz en el mundo, y esa luz crece a medida que somos transformados por su poder y gracia, el amor y la santidad, vivir una vida separada para Dios. El amor de Dios nos llama a vivir una vida de santidad, separada para Él. En 1 Pedro 1:15-16 se nos dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vivir en el amor de Dios significa vivir de acuerdo con los principios de su reino, alejándonos del pecado y abrazando la pureza y la santidad. La santidad no significa perfección, sino dedicación. Al vivir en santidad, mostramos nuestro amor y devoción a Dios, buscando vivir de acuerdo con su voluntad. Esto implica alejarnos de lo que es impuro, de lo que nos aleja de su propósito para nuestras vidas. Vivir una vida santa también nos ayuda a ser un testimonio del amor de Dios, porque reflejamos su carácter y su pureza en un mundo que necesita conocer su gracia y verdad. El amor y la unidad familiar, fortalecer los lazos en el amor de Dios. El amor de Dios también se refleja en nuestras relaciones familiares. En Efesios 5:25, Pablo nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. El amor en el hogar es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Vivir en el amor de Dios implica fomentar relaciones familiares basadas en el respeto, la comprensión y el sacrificio mutuo. El amor de Dios nos llama a ser líderes de amor en nuestras familias, siguiendo el ejemplo de Cristo en su relación con la iglesia.
Esto significa ser pacientes, amables, compasivos y dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de nuestros seres queridos. Vivir en el amor de Dios también implica educar a nuestros hijos en el conocimiento de su palabra y guiarlos en una vida de fe. Al vivir con amor en nuestras familias, reflejamos la unidad y la paz que Dios desea para todas nuestras relaciones, el amor y la confianza en la promesa de Dios, vivir en paz con Él. El amor de Dios nos asegura que, a pesar de las dificultades de la vida, podemos vivir en paz con Él. En Juan 14:27, Jesús nos promete: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vivir en el amor de Dios significa vivir con la paz que solo Él puede darnos, una paz que trasciende las circunstancias y los temores del mundo. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de nuestra relación con Dios. Al vivir en el amor de Dios, podemos enfrentar las dificultades con la seguridad de que Él está con nosotros. Vivir con esta paz interior nos libera del temor y nos da la confianza de que Dios tiene el control de nuestras vidas. La paz de Dios nos permite vivir con serenidad, sabiendo que Él ha vencido el mundo y que, en Él, encontramos descanso y consuelo, el amor y la gracia, vivir en el regalo inmerecido de Dios. El amor de Dios se expresa de manera poderosa a través de su gracia. En Tito 2:11 se nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios no se gana ni se merece, sino que es un regalo inmenso que Él nos da por medio de Jesucristo. Este amor nos cubre, nos perdona y nos restaura, aunque no lo merezcamos. Vivir en la gracia de Dios es vivir con la comprensión de que no podemos hacer nada para ganarnos su favor, pero Él nos ama incondicionalmente. La gracia nos permite vivir libres de la condena del pecado, sabiendo que hemos sido perdonados por lo que Jesús hizo en la cruz. Al vivir en el amor y la gracia de Dios, somos llamados a extender esa gracia a los demás, perdonando, amando y sirviendo, tal como Cristo lo hizo por nosotros. La gracia nos lleva a vivir una vida llena de gratitud y generosidad, el amor y la misión, ser luz en un mundo oscuro. El amor de Dios nos llama a compartir su amor con el mundo. En Mateo 5:14, Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte. Vivir en el amor de Dios nos da una misión clara: ser testigos de su amor y llevar su luz a aquellos que aún viven en oscuridad. El amor que hemos recibido no es solo para nosotros, sino para que otros también puedan experimentar ese mismo amor transformador. Ser luz en el mundo significa vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, mostrando al mundo lo que es posible cuando vivimos en su amor. Esto implica compartir el mensaje del Evangelio, vivir con integridad y actuar con compasión hacia los demás. Al vivir en el amor de Dios, nos convertimos en canales de su gracia y justicia, llevando esperanza a un mundo que la necesita desesperadamente. Vivir nuestra misión como cristianos es reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Cierre: viviendo en el amor de Dios todos los días. En resumen, el amor de Dios es el fundamento de nuestra vida cristiana. Nos llama a vivir en humildad, compasión, perdón y esperanza, guiados por la certeza de que somos profundamente amados por Él. Vivir en el amor de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una realidad práctica que transforma cada área de nuestra vida. A medida que seguimos el ejemplo de Cristo, experimentamos una vida plena, llena de paz, gozo y propósito. Al vivir con el amor de Dios en nuestros corazones, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía, amor y esperanza. Podemos perdonar, servir y compartir la gracia que hemos recibido, sabiendo que el amor de Dios está siempre con nosotros. Vivir en este amor no solo nos transforma, sino que también nos llama a transformar el mundo a nuestro alrededor. Que el amor de Dios nos impulse a vivir de acuerdo con su voluntad, siendo reflejos de su luz en un mundo oscuro, y llevando esperanza, paz y amor a todos los rincones de nuestras vidas.